es que la falta de recursos hace inútil al pintor. Claro. Realmente. Entonces lo que intenta es salvar la situación. El pintor, claro, con el pigmento que tiene en la circunstancia que claro, está. Esa es la técnica. Si no puedo resolver eso, estoy apostando a cualquier cosa, ¿no? Dividen a los acuarelistas, ¿no? Aquellos que son puristas y aquellos que no lo son. Los artistas contemporáneos, los modernistas, los innovadores, ¿no? La innovación no está por destruir una técnica, la innovación está en manejar su temática. ¿Cuál es la acuarela tradicional y cuál es la que de repente se está llevando a cabo por muchos pintores, pero ya deja de ser tradicional, ¿no? Lógicamente, la tradición creo que no termina, continúa siempre, ¿no? Es la tradición de hacer una acuarela tal como nos dejaron nuestros antiguos maestros, con fuertes principios de desafío, de la calidad con que se hay que desarrollar. Pienso que hay que mantenerla, ¿no? Y es más dimensionarla, porque el problema de la acuarela arequipeña, por ejemplo, no es tanto si se pinta o no el paisaje, sino es qué es lo que se pinta, ¿no? Hacia dónde va su temática. Y ahí está una cantidad de elementos que pueden ser desarrollados, desde aspectos sociológicos, históricos, de concepto inclusive, ¿no? Inclusive, para no necesariamente tienen que ser descriptivos, es decir, realistas, ¿no? Preciosistas, pueden ser totalmente sueltas, ¿no? Pero tienen que decir algo, no donde prevalezca el efecto solo meramente técnico, sino que su fortaleza esté en la temática, o sea, en cómo se conceptualiza y cómo se concibe y cómo se entrega al acabado final una acuarela que tenga sentido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ahorita en la galería en la cual estamos, sí mantiene esas características de la acuarela tradicional. Bueno, Nixon es uno de los seguidores de esta. Él entiende que hay que hacer un camino largo, ¿no? Solucionar, resolver los problemas sin artificios, sin confundir la técnica, sino respetarla como tal. En el caso de Luis Palau Verástegui, él personifica una etapa de desarrollo importantísima en el desarrollo de la acuarela. Pero él no le puso, digamos, el blanco y el efecto como protagonista de la obra, ¿no? Arte puro, digamos, arte solamente por sí sola, ¿no? Sino le puso la intensidad, la expresión de los personajes o de sus paisajes. Y esa es la fortaleza de su arte, ¿no? Pienso que para llegar a eso hay mucho camino que desarrollar. Y el caso de Nixon entiende que por ahí va el trabajo. Esa es mi apreciación en la muestra que está presentando en esta vez, ¿no? Hay muchos jóvenes que lo que quieren hacer es saltar la garrocha simplemente, ¿no? Y acá yo le pongo cualquier cosa, ¿no? Y eso me parece que es irresponsable, que la falta de recursos, como repito, la falta de posibilidades, de destreza del pintor, hace que recurra a eso, que salga más efectista que motivadora, que emocional, ¿no? Para hacer una buena acuarela necesariamente hay que sufrir, ¿no? Que son las etapas de desarrollo del aprendizaje de la técnica. La técnica es interesante, es muy bella, porque hay que solucionar los problemas de composición, del dibujo, de la instantaneidad, después la coloración, los matices, solamente con el material principal que es la cartulina, ¿no? A la cartulina se le va restando el poder del blanco y se le va agregando a base de la translucidez los pigmentos, esos blancos hasta convertirlas en determinados espacios oscuros. Esos oscuros tienen que ser trabajadas también con subtonos, ¿no? Subvalores, ¿no? De tal manera que una profundidad, caso nocturno, tiene que ser trabajada con una cantidad de matices en translucidez, sin el uso del blanco. Y creo que ese es el punto de partida, porque en Europa, por ejemplo, dicen, dividen a los acuarelistas, ¿no? Aquellos que son puristas y aquellos que no lo son. Los artistas contemporáneos, los modernistas, los innovadores, ¿no? La innovación no está por destruir una técnica, la innovación está en manejar su temática. La falta de recursos, la falta de habilidad del artista que ejecuta ese tipo de trabajo con blanco hace que estos
estas novedades, digamos, entre comillas, pasan como acuarela cuando en realidad son gouaches, ¿no? Que en la historia del arte Andrew White las desarrolló a su máxima expresión en sus preciosísimos trabajos con témpera, ¿no? Y pueden ver las calidades, las intensidades emocionales incluso que provoca su obra al trabajar con una técnica a la témpera, pero no la destruye, es más, la diferencia, ¿no? Bueno, y creo que sí, estamos teniendo una importante clase del maestro Carlos Ticona, pero también hay que tener en cuenta de que el ejercicio de la acuarela, pues es un ejercicio muchas veces que se tiene que dar a diario, porque hasta dicen que la acuarela es una especie de magia celosa, ¿no? Uno deja de practicar y después, como quien dice, pierde ese toque, y es la constancia. O sea, una persona que va a desarrollar la acuarela tiene que ser muy constante y muy disciplinada. Tenemos maestros que nos han dejado ese testimonio de cómo se hace eso, ¿no? Don Binatia Reynoso, para poder hacer acuarela, aparte de sus grandes dotes desde muy niño, de gran maestro, nos dejó una forma especial de manejar la técnica, ¿no? Y después de Alejandro Núñez Ureta, que lo considero más puro acuarelista, nos dejó una constancia de cómo es que es ser constante en el asunto. Entonces, disciplina y mucho trabajo son indudablemente los recursos que hay que desarrollarlas con tiempo, ¿no? Los acuarelistas que ahora nos representan en el extranjero, caso de Nicolás, Corpuna o Darío, ¿no? Lo que hacen es haber recogido todas esas técnicas y están en un proceso de desarrollo. Por eso siempre converso yo amicalmente a veces con ellos, de que somos parte de un proceso, ¿no? No somos pintores terminados aquí y nos tienen que poner acá un podio para poder permanecer. Somos constantemente, estamos trabajando, estamos desarrollando. Entonces, en ese encuentro de desarrollo vamos a ir clarificando también procedimientos, ¿no? Como el caso que es bien polémico, a mí me han comentado ahí en España especialmente, de manera despectiva, por ejemplo, a lo que yo planteo, ¿no? Es que la falta de recursos hace inútil al pintor, Claro. Realmente. Entonces, Tiene lo que intenta es salvar la situación. solucionar el pintor, Claro. con el pigmento que tiene en la circunstancia que Claro, está. esa es la técnica. Si no puedo resolver eso, estoy apostando a cualquier cosa, ¿no? Si no estamos todavía en una etapa de desarrollo, estamos todavía trabajando a conocer la técnica y estamos intentando en todo caso, pero que no se digan acuarelistas terminados. Entonces, eso ni en el caso mío podría considerarse, yo sigo investigando, lógicamente en esa línea de la acuarela pura, ¿no? Es decir, sin mayores garrochas y tratar de sacarle la vuelta a la técnica, ¿no? Yo la respeto mucho, así me lo han enseñado mis maestros, y yo voy por esa línea y procuro también que los acuarelistas nuevos conozcan ese camino. Es un camino doloroso, hay que reconocer, no es fácil, ¿no? Requiere tenacidad, continuidad, recursos, ¿no? Una serie de aspectos que hacen que de 100 acuarelistas, 3 o 4 sean los que estén permaneciendo vivos, y los demás han dejado o simplemente están de cualquier cosa por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, realmente es tan importante siempre para nosotros conversar con usted porque siempre nos da una enseñanza y teniendo en cuenta de que aquí las galerías de nuestra universidad también lo pueden encontrar para que puedan conversar con el maestro Carlos Ticona. Estos temas de la técnica, de la pintura aquí en nuestro medio, ya no se le puede decir solamente localistas, estamos conectados con todo el mundo, pues sabemos día a día lo que realiza cualquier pintor que tenga importancia y que tenga seriedad en su trabajo y seguimos su obra para poder comentar, para poder también enriquecernos, aprender mucho de ellos, ¿no? Y que, bueno, finalmente entendamos, en el caso de este tema bien polémico, qué es acuarela y qué no, ¿no? Bueno, ir encontrando mejores luces, ¿no? Pero mientras tanto, seguir pintando fuerte, pintando duro, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, acá en nuestras galerías de arte de la Universidad de San Agustín siempre están abiertas a proyectos interesantes como el caso de Nixon, que es un joven artista muy empeñoso y sobre todo que está yendo por el camino muy serio dentro de lo que es el gran proceso de desarrollo de la acuarela arequipeña. Y claramente diré que el desarrollo de la acuarela solamente podrá verse a través de la temática, de qué es lo que se pinta.
porque la parte técnica se entiende que hay que dominarla, que hay que saberla en todas sus formas de trabajo, ¿no? Si no es así, simplemente continuamos en ese proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Radio Universidad ITV USA. Más cultura, más educación.